Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a trabajar con la clase de hoy, después de que ya estuvimos analizando un poco las cuestiones relacionadas con el lenguaje, con la percepción, con el análisis simbólico de diferentes casos aplicados al deporte y el pensamiento creativo y las diferentes habilidades. En la ocasión anterior, cuando tuvimos la clase vía Zoom, la tuvimos en vivo. Recuerden ustedes que estábamos viendo un poco sobre los diferentes símbolos o los diferentes signos en los que podemos darnos cuenta con ciertas características que tienen que ver con la identidad, los hábitos, ¿qué otra cosa? Las percepciones, sobre todo en torno a un producto, a un equipo o a una organización. Ahora bien, vamos a tratar de enfocarlo dentro de un punto de vista más epistemológico o un punto de vista más relacionado con el lenguaje. Primero que nada, vamos a ver qué es la semiología o qué es la semiótica. La semiótica, que es un estudio para todos los que pasamos por las áreas de comunicación o que hemos pasado también por las áreas periodísticas, quienes han pasado por las áreas filosóficas, están relacionadas estas disciplinas o estos estudios con el análisis y la interpretación de los diferentes signos o de los diferentes símbolos. Tienen que ver con los sistemas de signos, tiene que ver con aquellos que permiten una comunicación entre los individuos, la manera en la que estos influyen en los diferentes modos de funcionamiento. Tiene que ver también con qué, con la percepción que tenemos de las cosas. Y cuando hablamos de percepción, no solamente tiene que ver con un sentido en particular, no solamente con el ver, también tiene que ver con el escuchar, tiene que ver con el hablar, tiene que ver con el tacto, porque existen diferentes codificaciones dentro del lenguaje y más aún en el estudio o en la actividad deportiva. Si nos vamos a las disciplinas paralímpicas o al deporte adaptado, aquí es impresionante porque se tiene que seguir ciertos códigos para la preparación y para el adiestramiento y el manejo de todos aquellos que compiten, ya sea en categorías de sordos o en las categorías de débiles visuales o también en algunas otras categorías de alguna discapacidad relacionada con las extremidades. En el caso de la discapacidad visual, pues se utiliza el alfabeto braille o la codificación en alfabeto braille, y es a través del tacto que los diferentes atletas o paraatletas van asimilando, van estudiando y van conociendo también, van puliendo su preparación. En el caso de los atletas con debilidades auditivas o sordos, sordomudos, pues es a través también de la lengua de señas que se van instruyendo y que van manejando también otro tipo de codificaciones acordes con su deporte. Igual con todos los tipos de codificaciones y características y categorías que se le va dando en el atletismo o en el paraatletismo, que de acuerdo con si compiten en velocidad, en silla de ruedas, todo esto tiene que ver con parte de lo que son los estudios semióticos. Quizá los especialistas dentro del deporte o los entrenadores no estén tan familiarizados con el concepto de semiótica o semiología, pero lo ejercen a raíz de todo lo que es la referencia empírica o a raíz de todo lo que son el desarrollo práctico de su quehacer. Aquí estamos muy relacionados nosotros con la teoría general de los signos, que tienen que ver, como ya les habíamos dicho, en el análisis semiológico con los signos lingüísticos. Tiene que ver también un poco con la semántica, tiene que ver también un poco más con la escritura. También en el periodismo es muy importante que los cronistas, los analistas, se vayan relacionando con todo este tipo de codificaciones, con todo este tipo de jergas, con todo este lenguaje que también tiene que ver con los signos humanos, con los signos naturales. Y una analogía, yo creo que la más ad hoc o la más peculiar es quizá la que se maneja en una disciplina como el golf, y es en la que también vamos a ver algunos análisis ya gráficos a través de algunas slides y
Eso es lo que puede desarrollar otro análisis todavía más profundo y es lo que tiene que ver también con las habilidades que se van desarrollando en el estudio y en la preparación y también en el entrenamiento de esta disciplina que si tú analizas toda la jerga y todo el tecnicismo del golf, está muy relacionado con qué, con la cuestión de la naturaleza y tiene que ver también con muchas otras cuestiones que van todavía más aún. Hay quienes hablan de un golf metafísico, el golfismo zen, que era el que practicaba Tiger o el que practica Tiger Woods o que practican también algunos otros especialistas como otros grandes jugadores como Vijay Singh, que tiene que ver con la concentración, la meditación, el enfoque en torno a tal o cual objeto y para poder perseguir una meta, sobre todo cuando ya estás en el green, que es el área que requiere la más alta concentración. Entonces, esto lo vamos a ver en una dinámica en el siguiente video. Ahorita lo vamos a subir y en este es como la primera aproximación a cómo podemos relacionar las habilidades del pensamiento creativo, el análisis semiótico y semiológico y la formación en materia de actividad física, deporte, ciencias del ejercicio, cómo podemos partir de una estructura que sea referente, de carácter simbólico, pero también que tenga que ver con la cuestión técnica y con la cuestión teórica, que al final también nos interesa porque vamos construyendo esta teoría a partir de la práctica y del análisis y cómo puede influir y de qué manera puede favorecer también al estudiante o al profesional del entrenamiento para irse familiarizando con diferentes disciplinas, porque cada una de las disciplinas tiene su lenguaje y entonces dentro de las disciplinas también podemos desarrollar nuestro análisis semiótico o el estudio semiológico de los mismos. Continuamos en unos instantes más.